Saludamos al primer invitado del día de hoy. Él es Pedro Agudo, fue comisario del Cuerpo Superior de la Policía y también... Comisario en excedencia. Comisario en excedencia. No, lo digo porque podemos tener un problema. A ver. Y también coordinador nacional de ciberinteligencia y ciberseguridad, aunque ahora ha pedido la excedencia, como bien señalaba Julio. Es responsable, si no me equivoco, de un grupo de seguridad, responsable de seguridad de un grupo de empresas. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, además, durante estos días está muy de actualidad porque se están celebrando esas jornadas del juicio contra los 5 adultos acusados de ese crimen de Coruña por el asesinato de Samuel Luiz. Él fue uno de los investigadores, aunque vamos a centrarnos en materia de ciberinteligencia y ciberseguridad. Me gustaría preguntarle cuál considera que son actualmente los mayores desafíos a los que nos enfrentamos en esta materia, porque es una de las prioridades crecientes en este mundo moderno. Sabiendo que, bueno, primero disculparme por la voz de Luis Enrique, del entrenador, pues es la voz que tengo entre conferencias y demás y clases. Y gritando los goles de... Y gritando, no, ni mucho menos, ni mucho menos. Que el tiempo tampoco acompaña. Ya sabes que soy deportivista y no grito. Bueno, yo creo que debemos de configurarlo en 3 pilares. El primer pilar serían las denominadas amenazas ciber. Las amenazas ciber son las que ya conocéis, desde el phishing al stalking podríamos hablar de 37 amenazas en concreto. El segundo punto del pilar de la amenaza a día de hoy es lo que se conoce como APTs, amenazas persistentes avanzadas. Aquí hablamos ya de otra cosa mucho más seria y más estructurada. Y el tercer pilar en estos momentos es lo que conocéis también muy bien vosotros, como es la contrainformación, desinformación y fake news. Esos son los 3 elementos claves en estos momentos que ejercen un desafío global. 37 amenazas que supongo que también suponen un desafío para las propias fuerzas de seguridad, ¿no? Efectivamente, tenemos una carga muy importante. Se está hablando de que cada 5 acciones, cada 5 delitos, uno es ciber, y yo tengo la sensación de que estamos hablando casi de 3. Recuerdo en el mando que tuve en Coruña de jefe de policía judicial cómo intenté cambiar eso, porque la mayoría de las entradas delictivas eran a través de la red. Yo creo que el desafío que se propone es intentar investigar todo lo que se pueda, pero con el análisis cuantitativo del número de denuncias esto no resulta fácil. ¿Cómo ve el papel de la inteligencia artificial? ¿Una amenaza, una oportunidad o un riesgo? Bueno, para mí ha sido siempre una ventaja. Puedo contaros que el primer asunto que utilizamos inteligencia artificial, yo dirigí la investigación, lo has citado, es el caso Samuel. Después hemos tenido un incidente muy grave en Almendralejo, si recordáis, con unas niñas duplicadas, con cuerpo de las niñas, la cara de las niñas de la ciudad. Y todo esto fue hecho por menores en concreto, con una aplicación que cuesta 10 euros. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial, si se establecen los límites adecuados, es muy beneficiosa y en las investigaciones puede resultar muy satisfactoria. Sobre todo porque cuando hablamos de los menores aquí nos enfrentamos a otro problema, porque el ciberespacio en sí no conoce de fronteras y tienen una ventana abierta pues hasta el lugar más oscuro que puedan llegar, ¿no? Efectivamente, esa es una de las claves que has dicho muy correctamente, no solamente además que ese espacio es totalmente digital, libre, y de que hoy los menores pues no son como lo que se denomina ahora Our Generation, nuestra generación, sino que vienen como cibernativos, dominan perfectamente las redes, son capaces de con una aplicación meterse incluso en dark web o en deep web, y esto pues puede generar muchos problemas a lo que se conoce como control parental. Aquí supongo que tiene un papel muy importante no solo los padres, sino también esa educación y concienciación de los peligros a los que pueden enfrentarse en Internet. Absolutamente. Realmente la formación en este tipo de tecnologías y luego el Consejo Permanente de Profesores, Padres y Educadores en relación a los límites que debemos de tener son claves. La policía, de hecho, hace charlas frecuentemente precisamente para concienciar a través de la Unidad Central de Participación Ciudadana y los delegados de participación ciudadana territoriales. Y su labor para mí, en mi opinión, es clave. Julio.
Entonces, en ciberseguridad, ¿los ciudadanos particulares tenemos alguna posibilidad de defendernos? ¿O esto es para, o estamos hablando de ciberseguridad para grandes compañías, para gente que tiene recursos económicos y humanos? Esa es la primera pregunta. Sí. Y la segunda, dado el avance y además con la previsión no solamente de la inteligencia artificial, sino del procesamiento cuántico, es decir, ¿va a ser necesario tener cañones o proyectiles o armas muy sofisticadas cuando en realidad las batallas probablemente se van a dar desde un ordenador? Buenas preguntas las dos, Julio. La primera te diría que todo está cambiando tan rápido que probablemente lo que yo defina ahora, dentro de 2 horas, pueda ser sobrepasado en algunos casos. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que las amenazas parten siempre de lo simple. Si me permitís, cuando doy conferencias a los niños de la ONCE, que son ciegos y tienen problemas, me encanta la definición que hacen, y es una definición que yo utilizo mucho en mis conferencias cuando voy por España. Los niños, cuando les preguntas qué son los ciberdelincuentes, te dicen que son los malos, y es verdad. Cuando les preguntas qué es la ciberseguridad, te dicen que son los buenos. Y cuando les preguntas qué es la ciberinteligencia, te contestan que es la información que tienen los malos de los buenos y los buenos de los malos. A mí este planteamiento Dada, que os puede parecer básico, me parece muy interesante, porque debemos de partir de ahí para ir alimentándonos en diferentes fuentes, tecnologías, etcétera, etcétera. Hoy en día, si tenemos controladas las amenazas ciber, como la última, que sabéis que es el Bizum inverso o el Bizum reconvertido, el hola papá, que también estamos sufriendo en muchísimos casos. Yo tuve la suerte de que cuando estaba en ejercicio me escribieron un hola papá y le di largas hasta que judicializamos y pudimos resolverlo, ¿no?, con la detención. Si somos capaces de esa educación en ciber a la gente, pues evitaríamos que tuviéramos 30.000 cartas nigerianas mensuales y que la gente siga cayendo. ¿Qué son cartas nigerianas? La carta nigeriana es una modalidad de estafa donde tú no tienes parientes en Gambia, ¿verdad?, ni en Senegal. Creo que no. Pues, normalmente recibimos una herencia en un país africano, o nos ha tocado la lotería también en otro país, bueno, pues que está lejano o divergente y que no tenemos huellas. Y al final la carta nigeriana se convierte casi en un repóquer, porque vale para colocar cualquier tipo de estafa, ¿no? Yo creo que con la formación y la publicidad y sobre todo la pedagogía que debemos de hacer de estos temas, pues la gente tendría una cultura mucho mayor para no caer o que no se consumen los tipos penales. Tu segunda pregunta. Hoy ya hablamos de conflictos híbridos. Recuerda cuando escribí el artículo de la última operación de inteligencia de Israel, cómo ese grupo especializado israelí es capaz de generar, neutralizar, provocar, todos los verbos casi de la primera conjugación. Y esto nos hace ver que si no estamos preparados en este tema, no vamos a estar preparados en otros. Cuando siempre te digo que si vis pacem para bellum, no solo me refiero a la potencia militar, sino también a la potencia híbrida, a la generación de conflictos híbridos y sobre todo a la capacidad de defensa y de ataque en ciberseguridad y ciberinteligencia. Vamos a ver, yo por conflicto híbrido entendía un poco la doctrina de Gerasimov, ¿no? Sí. Esa idea de que no solamente estás en el campo de batalla, sino que te metes en la sociedad de tu enemigo y le generas un montón de conflictos políticos, sociales. Esa es la clave. De toda naturaleza, ¿no? Eso evidentemente pasa por una preparación informática muy potente, ¿no? En el mundo hoy, ¿quién, desde un punto de vista cibernético, quién es capaz de liársela más a quién en este momento? En este momento, si hablamos de estas columnas vertebrales que os he comentado, nos iríamos a la segunda, a las APTs.
Las amenazas persistentes avanzadas son las realizadas de manera mucho más estructurada, más seria, no improvisada y para conseguir un rendimiento patrimonial. Estratégicas, digamos. Totalmente estratégica. La amenaza persistente avanzada no pretende entrar en tu sistema y sacarte una información. Pretende entrar en tu sistema, estar disimulada, permanecer en ella y viajar a través de él para obtener información de lo que quiere u otra información que no pensaba que quería y al final quiere. Y en APTs, amenazas persistentes avanzadas, hoy en día Rusia y China son número 1 y número 2. ¿Israel no? Israel, por supuesto que sí. Pero Israel no enfoca la amenaza persistente avanzada a una situación global, sino a una situación muy particular. Israel está rodeada de enemigos y enfoca sus amenazas ofensivas hacia sus enemigos. No tiene una situación de amenaza persistente avanzada sobre el mundo global. En el mundo global lo que hace muy bien es la inteligencia que tú conoces, a través del Mossad, de SAVAK y de diferentes unidades, pero no como APTs, sino de otra manera más sutil. Pedro, y en esta situación, y siendo así las cosas, que además para muchos de nosotros que no somos digitales, sino que somos ya no analógicos, yo no sé lo que somos, la desaparición en la práctica del dinero en efectivo, ¿es buena o es mala? El problema es que yo aquí tengo un punto de vista un poco subjetivo que me vais a permitir. Soy gallego y ya sabéis que para los gallegos 20 euros es una fortuna. Por lo tanto, nosotros nos medimos mucho por el dinero en efectivo e intentamos manejar lo menos posible la tarjeta electrónica. Es cierto que la evitación de rastro electrónico es un objetivo fundamental desde que conocéis la ley de blanqueo del 2010 y verdaderamente nos ha ayudado a los investigadores pues, a buscar esa trazabilidad. Pero no te olvides del cripto. Hoy el cripto es la amenaza más grave, entonces el efectivo no es que haya disminuido, es que los grandes operadores y sobre todo los grandes delincuentes utilizan el mundo del cripto porque la trazabilidad es muy difícil. Y aunque utilizamos técnicas de blockchain, todavía nos queda mucho por aprender e investigar. No parece sin duda. Solo uno de esos temas nos daría para todo un programa. A mí me gustaría preguntarle también por la colaboración público-privada en esta materia. Bien, la Policía Española tiene un programa. La Policía Española tiene un programa que se llama Red Azul, donde la seguridad pública pues apoya la seguridad privada y la seguridad privada realiza una función complementaria. Aquí hay una nueva palabra, o palabreja si queréis analizarla y verla, que es corresponsabilidad. Aparece en todos los manuales y en los manuales de estrategia, tanto la Nacional de Seguridad como la Estrategia Nacional de Ciber. Pero yo creo que tenemos que aprovechar esas sinergias. Es decir, la empresa privada ofrece inversión y muchas veces muchos más medios. Pues imaginaos, Inditex nos permite conectarnos a cualquier tienda online en cualquier momento cuando tenemos un robo. Pues todo eso, aprovechando la sinergia de la empresa privada, nos va a dar mucho más. Estoy convencido de que nos va a dar más. Le pregunta Arturo Moreno. Sí. Existen en las sociedades occidentales, en la Europa, digamos, democrática o América y tal, existen escudos antimisiles realmente para poder parar, para poder que se pueda defender los estados de derecho, es decir, ante la multiplicación. No le preguntes cuando dice lo de la Europa democrática, ¿de quién habla? Sí, bueno, ante la amenaza esta que yo creo que está multiplicada por la inteligencia artificial y la robótica, ¿no? Porque pueden haber actores absolutamente que están indeterminados, porque no se sabe dónde te lanzan el ataque, puede ser un paranoico que está, pero que tiene un dominio de la tecnología impresionante y que pueden hacer muchísimo daño, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es que tanto el crimen organizado o como el ataque a los estados democráticos. Por ejemplo, denunciaba el otro día el primer ministro de Polonia, que Donald Tusk, ¿no? La cuestión inmigratoria como utilizada como arma híbrida por parte de Rusia en los países que son limítrofes con
con Polonia, con los países que tienen frontera ahora mismo con Rusia, ¿no? Entonces, bueno, pues eso pues es un no sé cómo lo ves, vamos. Las medidas de seguridad han variado notablemente. Tienes mucha razón en lo que dices, en el análisis estratégico de lo que eso supone, pero hoy en día los países sí que están haciendo los deberes. Quizá no lo suficiente. Hay países como Francia o Gran Bretaña que tienen un avanzado sistema de protección, pero yo tampoco voy a hacer confesiones aquí. Todo el mundo sabe que soy bastante projudío y pro-israelí en el tema de la tecnología sobre todo y en el tema de la concepción de la defensa. El escudo que tenemos en Tel Aviv es muy difícil de configurar, como te puedes imaginar, pero existe la posibilidad técnica, porque es una cuestión de capacidades, que ese escudo no sea solo antimisiles. Irán ha enviado 130 cohetes hace poco, como sabes, y fueron interceptados 123, ¿no? Y solamente 7, 8 han estallado en suelo israelí. La verdad es que configurar ese sistema es una asignatura que tenemos, pero ya hay algunos países que están empezando a avanzar. Y ese sistema no solamente sería para cohetes, sino también sería un sistema articulado para los ataques de los que tú estás hablando. Y me refiero a escudo antimisiles en el tema cibernético. Por supuesto, el ataque de las APTs y demás empieza a tener pues una especie de protección absoluta, que es verdad que en estos temas y en todos la seguridad total no existe, la seguridad integral no existe, pero estamos avanzando. En España tenemos una oficina, la OCC, la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, que opera desde la Secretaría de Estado, que recibe amenazas diarias. ¿Que la OCC debería estar mejor dotada? Estoy convencido, estoy seguro que la inversión en esto tiene que ser clave. Pero insisto, creo que se están dando pasos y que son muy importantes en esta protección. Marga, yo no sé si quiere añadir algo. No, vamos, yo preguntarte. Es decir, yo creo que el conflicto en el mundo en que vivimos, que es un conflicto bipolar entre China y Estados Unidos, va a ser por el dominio de las tecnologías. Yo no creo. El otro día estuve en un debate y hubo un francés que venía del Instituto Montaigne que creía que en esta década iba a haber un conflicto bélico en Taiwán, un bloqueo por parte de la República Popular China entre la que Taiwán tenía que reaccionar y Estados Unidos envolverse. Yo creo que es el tema de las nuevas tecnologías. Y hay algo que se repite mucho, no es nada original, que Estados Unidos innova, China copia y Europa regula. Y es verdad que tenemos la única ley de inteligencia artificial que yo conozco en el mundo. El problema es que la ventaja de Estados Unidos en estos momentos es total. Es decir, nosotros seguimos anclados en las tecnologías maduras. En los últimos 50 años, las 6 grandes empresas que se han creado en Estados Unidos y están todas en este terreno. Ya que hablas de Israel, hoy he leído en El País, estuve el lunes en Barcelona en un debate sobre Oriente Medio, ¿no? Y hoy he visto que curiosamente El País desecha la teoría de los 2 estados y ofrece 2 soluciones alternativas, o un estado plurinacional que defiende una profesora autónoma muy pro Palestina siempre y cuando se aplique el retorno, lo cual significaría que pues los árabes serían mayoría, si es que no lo son ya, en ese estado plurinacional. Y la otra, que es de un antiguo secretario de Estado, lo que habla, y sobre todo que es la tesis Shlomo Pelami, es una confederación palestino-jordano, es decir, le pasa la pelota a los jordanos y que se hagan cargo ellos de lo que quieran, dejando Gaza como una prisión permanente al aire libre, ¿no? Y me gustaría, que te has dicho que eres pro-israelí, si crees que es posible un Estado plurinacional a la sudafricana, o que eso implicaría necesariamente por parte de un gobierno como el de Netanyahu un régimen de apartheid. Siguiendo tu planteamiento, para mí impecable, de geopolítico, te diría que más lo segundo. Con el gobierno actual no veo fisuras en lo que puede ser apartarnos de la realidad de nuestros enemigos más cercanos. Y concibo mucho más esa segunda solución, una solución donde efectivamente el país intente determinar cuáles son las soluciones, pero sin acercarse a la plurinacionalidad. Creo que Netanyahu en este aspecto intentará centralizar
todavía incluso los mecanismos de defensa para que esto no se produzca. Es decir, que habría un Estado, un solo Estado, no dos Estados, pero con un régimen de superioridad de Israel sobre los palestinos, a pesar de que pueden ser mayoría poblacional. Absolutamente. Pues muy bien. Ignacio. Pedro, lo primero, darte la enhorabuena, ¿verdad? Muchas gracias, porque has señor. explicado todo fantásticamente bien. A mí me preocupa mucho la amenaza para las familias y también para las empresas. Hemos hablado también, obviamente, de la seguridad nacional y eso es un asunto también crucial. Pero, por ejemplo, cuando una tecnológica, un ciudadano o una empresa le está cediendo datos, ¿qué pasa si esa tecnológica o esa multinacional se los cede también a un determinado país? ¿Esto os suena? ¿Cómo lo estáis viendo? Bueno, nos suena mucho. Y Claro, no, pero es que me parece que esto es crucial, es decir, porque un ciudadano español, una familia española, cede datos, aplicación, sí, doy cookies, no sé cuántos, y en ese momento ya de alguna forma estás cediendo tus datos a esa empresa. Y esa empresa luego se los vende, a lo mejor, pues a China, a Rusia o a quien quiera. Esto me parece, eso es una amenaza real para todas las familias y empresas españolas. Total. Entonces, ¿cómo concienciamos al pueblo español, a las familias y las empresas de esta situación? Nosotros tenemos en nuestro programa una cosa muy clara, que es la soberanía digital, es decir, que los españoles cobren por la cesión de sus datos a las empresas, porque al final no deja de ser una expropiación digital. ¿Cómo lo ves, Pedro? Opino como tú en cuanto a lo que es riesgo de fuga, lo que se conoce como riesgo de fuga, pero también quiero recordarte una cosa, y te lo digo como investigador, que me siento investigador y me moriré sintiéndome investigador. Yo creo que la Ley de Protección de Datos en su modelo español es el modelo más rígido. O sea, realmente cuando dicen España es el país de las garantías, es la realidad. Realmente nosotros tenemos esas garantías a nivel, pues a nivel muy, muy alto. Ahora hay una directiva europea que se está cocinando y que ya han fabricado, y esto te sonará, para que la ley de protección de datos sea igual para toda Europa. Yo te diría que eso me parecería una buena señal. Ahora, eso no quita lo que acabas de expresar. La fuga real de datos tiene que ser de alguna manera controlada y de alguna manera penalizada. De hecho, ha habido investigaciones sobre esto. Recordad pues la investigación de la Comisaría General de Información con el tema de Cataluña y el Procés, que no se le ha dado demasiada publicidad ni se le ha dado demasiada importancia cuando tiene muchísima importancia. La fuga de esos datos, la salida de los mismos, el judicializar esa fuga, a mí me parece un acierto y creo que deberíamos de caminar, Ignacio, en ese sentido. Pues aquí lo tenemos que dejar, Pedro Agudo. Ha sido un placer poder escucharle al inicio de este programa aquí en Dando Caña. Muchas gracias por vuestra invitación.